Reciban un saludo cordial cada uno de ustedes. El día de hoy voy a presentar lo que son las propiedades químicas de las arcillas. Mi nombre es Dayana Quispe y como parte del curso de Mecánica de Suelos 2, vamos a compartir un poco acerca de lo que son las arcillas y en este caso específico sus propiedades químicas. Los suelos arcillosos son numerosos y variantes, ya sean en su forma, estructura, el apilamiento de las capas, simetría de la red que forman entre sí. Y estas pueden ser redes estructurales no perfectas que generalmente presentan huecos por falta de iones o una sustitución de que distorsionan la estructura y así generan diferentes grupos, familias o tipos, por así decir, de arcillas. Vamos a ver como primera parte de estas propiedades químicas lo que es la capacidad de absorción. La capacidad de absorción es un proceso donde las moléculas de agua van a ser atrapadas en la superficie, es decir, es la acumulación de sustancias en una superficie determinada formando una película líquida o gaseosa sobre un cuerpo sólido. Es lo que generalmente cuando tenemos nosotros tal vez vemos al suelo, por así decirlo, un suelo arcilloso, y vemos que tal vez se va almacenando sobre ella una pequeña lámina de agua, es a lo que vamos a llamar pues la capacidad de absorción de los suelos. Esta capacidad de absorción va a estar relacionada directamente con una superficie específica y la porosidad del suelo, por lo que puede ser tal vez de dos tipos de procesos, lo que llaman la absorción de forma aislada, donde pues hay una retención por capilaridad que denominamos absorción y otra que sería pues una interacción química entre lo que es la absorción. Bueno, las arcillas se encuentran dentro del sector de los absorbentes, ya que pueden absorber tanto moléculas de agua como otras moléculas dentro de un espacio interlaminar en sus canales estructurales. Vamos a ver ahora otra de las capacidades químicas o propiedades, perdón, que sería lo que es el hinchamiento. El hinchamiento, o también llamado proceso de hidratación, bueno, llamamos hidratación, proceso de hinchamiento, a la absorción de agua en un espacio laminar de la arcilla, que tendrá como consecuencia la separación de las láminas, dando lugar así a un hinchamiento que dependerá del balance entre pues, la atracción electrostática de cationes y las láminas de energía de hidratación del catión, a medida que las capas de repulsión pues, van aumentando. Conocemos nosotros que las arcillas son suelos altamente plásticos por el contacto y retención que tienen de moléculas de agua. Bueno, las partículas arcillosas cargadas atraen más a las moléculas de agua, las cuales envuelven totalmente y así, durante el proceso de envejecimiento, el agua va penetrando entre las hojas laminares, ayudando a separarlas y esponjando la masa arcillosa. A esto vamos a atribuirle nosotros que pues las arcillas pueden presentar estructuras homogéneas y cohesivas, ya que sus partículas se encontrarán inmersas en una matriz líquida densa. Dicho en otras palabras, sabemos nosotros que cuando tenemos una arcilla seca puede tener una dimensión menor, pero a medida que le vas agregando tú el agua, esta pues se va hinchando y se va haciendo más grande. Esto debido a que pues dentro de cada capa laminar el agua se ha ido filtrando y entonces pues se ha ido haciendo más grande. Vamos a ver esto de alguna forma nosotros en el ámbito de la ingeniería civil como un problema al momento de hacer pues construcciones sobre suelos arcillosos que pues tiendan a hincharse con el agua. Y consideraremos nosotros un suelo arcilloso ideal aquel
que logre una total disgregación e individualización de las partículas arcillosas después de un amasado con agua. Otra de las propiedades que nosotros vamos a ver es la tixotropía. La tixotropía viene a ser un fenómeno donde los coloides van a ir perdiendo resistencia al ser amasados y pueden ir recuperándose con el tiempo. Las arcillas tixotrópicas, al ser amasadas, van volviéndose cada vez más líquidas, al punto de perder su estado de solidez o de sólido. Pero cuando las vamos dejando en reposo, entonces estas poco a poco van recuperando su cohesión para comportarse nuevamente como un sólido. Es así que las arcillas tixotrópicas muestran un especial comportamiento debido al contenido de agua. Es decir, cuando el contenido de agua dentro de estas arcillas va a estar más próximo a su límite líquido, es que se comportan como arcillas tixotrópicas. Por el contrario, cuando el contenido de agua está más cerca al límite de plástico, entonces no existirá la posibilidad de un comportamiento tixotrópico. Así como hemos visto estas cualidades como el hinchamiento, la tixotropía dentro de las arcillas, vamos ahora nosotros a hablar acerca de las diferentes familias a las que la conforman, sin antes mencionar lo que es un intercambio catiónico. La capacidad que tiene un suelo para liberar o retener iones se da debido a su contenido de arcilla y su contenido de suelo orgánico. Recordemos que las arcillas tienen una carga negativa. Por esto, los suelos que tengan mayor contenido de arcillas tendrán un intercambio catiónico mayor o más grande. Dicho esto, entonces hablemos ahora sí de lo que son el grupo de arcillas por su composición química. Tendremos en cuenta que la repetición bidimensional de las unidades tetaédricas y octaédricas, así como el apilamiento de estas láminas según varias combinaciones y la situación isomórfica de unos átomos por otros dentro de una misma red cristalina, son factores que originan diferentes tipos de arcillas con características especiales. Uno de los primeros grupos o familias sería el grupo de la caolinita. La caolinita nos va a presentar una estructura hojosa que está constituida por unidades cristalinas planas. Cada una de estas unidades está a su vez formada por láminas alternadas de silicio y aluminio y unidas entre sí estrechamente, que están unidas pues estrechamente, ¿no? Pegadas, por así decirlo. Las dos láminas de cada unidad cristalina estarán unidas entre sí por átomos de oxígeno, tal como vemos en el diagrama pues de la parte de abajo. Estos átomos de oxígeno que quedan libres al ser tetraedros, los cuales pues resultan compartidos por los átomos de silicio y de aluminio en planos respectivos. Así vamos a ir constituyendo cada unidad cristalina. A este tipo de estructura vamos a denominar nosotros una unidad 1 por 1, porque pues es una lámina de silicio y una lámina alumínica. El grupo de las caolinitas generalmente vamos a encontrarlas o van a tener origen en lugares donde hay climas muy húmedos y procedentes generalmente de rocas ácidas. Las arcillas de este grupo vamos a decir nosotros que tienen pues una poca plasticidad, que poseen poca plasticidad. Tienen una mínima expansión de su red, lo que lo hace casi impenetrable para el agua y para los cationes. El segundo grupo que nosotros vamos a ver es el grupo de la montomoroyinita o también conocido como esmectita, que yo sé que en algún momento ustedes pueden haber escuchado que este tipo de suelos presenta un problema al momento de querer pues nosotros construir o edificar en este tipo de suelos. Y es que las montomoroyinitas tienen unidades cristalinas que están formadas por dos láminas de silicio y una lámina lumínica. Esta última va a estar intercalada y tenazmente unida a las dos de silicio por pues átomos de oxígeno. Estas unidades
bueno, a este tipo de estructuras vamos a conocerla nosotros como un tipo de red 2x1. Dos láminas de sílice tetraédrica por una lámina alumínica octaédrica. Estas unidades cristalinas de la montomoroyenita abundan en suelos de climas secos con fase avanzada de edafización y en suelos húmedos cuando las rocas originarias pues son muy básicas. En resumen, vamos a decir que las montomoroyinitas tienen una fácil expansión de la red, una fácil entrada de agua y de cationes, lo que pues a la larga puede presentar problemas para nosotros. Otro grupo del cual nosotros vamos a aprender hoy sería el grupo de las micas hidratadas. Vamos a conocer nosotros que las micas hidratadas tienen o presentan una carga negativa. Esta carga negativa se compensa casi todas por iones de potasio que se acomodan entre unidades cristalinas, proporcionando pues uniones adicionales entre ellas. Las principales arcillas que están dentro de este grupo son la hilita, la moscovita, la glauconita, entre otros pues que se pueden encontrar, pero estas son las más comunes, considero yo. Este mecanismo de compensación de iones de potasio se conoce como un mecanismo de puentes de potasio, ejerciendo un efecto estabilizador sobre la red cristalina, evitando así una amplia expansión. Ya lo dijimos, tiene una lámina de sílice por una lámina lumínica y debajo pues una lámina de sílice, y esto se repite en las superficies externas. Tiene una mediana expansión de red, lo que hace pues que sí haya entrada de agua, pero va a ser una entrada limitada, al igual que una entrada limitada de cationes. Otro grupo importante de mencionar sería el grupo de la clorita y también pues de los minerales intermedios. El grupo de las cloritas es un grupo que tiene, pues, abarca una variedad de especies en realidad, cada una de las cuales se forma a partir de situaciones dentro de la estructura cristalina. La clorita nos representa en el grupo una estructura laminar 2x1, o también muchas veces se le denomina una estructura 2x2 o 2x1x1 porque contiene dos láminas tetraédricas, una octaédrica y una lámina octaédrica más que está asociada a la capa de hidróxidos. Tiene una difícil expansión de la red, lo que hace que tenga poca entrada de agua y así pues también a la vez poca entrada de cationes. Lo que es el grupo de los minerales intermedios va a estar constituido por una considerable variedad de formas intermedias de los 5 grupos anteriores. Es decir, que hay algunas arcillas a las que les falta algún tipo de característica especial para pertenecer a otro grupo, entonces pues se las reúne a todas dentro de lo que son los minerales intermedios. Normalmente los minerales de arcilla hinchables contienen pequeñas cantidades de hidróxido de aluminio que son reemplazados por los iones absorbidos. En estos minerales, las láminas de hidróxidos de magnesio y aluminio no son siempre continuas, como ocurre en el caso de las cloritas. Esto va a influir notablemente en la reacción del suelo y el comportamiento químico de esta arcilla, puesto que al estar cargado positivamente, pues nos reduce notablemente el número de cationes necesarios para neutralizar eléctricamente la unidad celdilla. Los minerales que forman este grupo contienen cantidades relativamente grandes de magnesio, es importante mencionarlo. Tal vez el último grupo que nosotros vamos a conocer es el grupo de la vermiculita, donde pues la principal arcilla que compone este grupo lleva el mismo nombre, que se le da la arcilla de la vermiculita. Este presenta un retículo cristalino similar a la hilita, pero en lugar de contener potasio entre las láminas de sílice adyacentes, va a contener magnesio. Esta arcilla puede absorber agua, por lo que lo consideramos una arcilla altamente hinchable. Ya al decir nosotros que es hinchable, que puede absorber mucha agua, entonces estamos asumiendo que hay una fácil expansión de la red de su estructura
ya que tiene pues grande entrada de lo que es agua y cationes que van a ir sustituyendo a lo que sería el magnesio, tal como también se está viendo pues en su estructura. Entonces, así como nosotros hemos podido observar lo que son los procesos, como es el hinchamiento, la tixotropía o el proceso de absorción, que son propiedades químicas que van a poseer las arcillas, que las van a dotar de características especiales, que en nuestro caso las van a hacer pues aptas para la construcción en ellas, o van a requerir de procesos especiales para mejorar su capacidad de resistencia. Hemos podido observar también las diferentes familias a las que pertenecen las diferentes arcillas que podemos encontrar nosotros en el campo laboral en diferentes ciudades y pues en diferentes campos. Entonces, es importante conocer estas propiedades químicas. ¿Por qué? Porque de esta vamos a partir nosotros a tomar decisiones acerca de cómo vamos a hacer pues las cimentaciones en los diferentes lugares donde trabajemos. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente parte, que ya sería la aplicación de lo ya aprendido en lo que es el área de la ingeniería civil. Gracias.